en materia, la conversación que nos reúne el día de hoy con el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Y es que este año hay una excelente noticia, cierra con crecimiento en materia de producción de algunos rubros, en materia agrícola. Venezuela avanza cada vez más en un proyecto de consolidación de su soberanía alimentaria. Hemos recibido reconocimiento de la FAO por todo el esfuerzo que se ha hecho para la reducción del hambre en nuestro país, del PNUD por todo el esfuerzo que se ha hecho para la reducción de las cifras de pobreza en nuestro país. Hemos recibido distintos reconocimientos. Venezuela ha firmado convenios, acuerdos con países de la región y debe seguir este rumbo, debe seguir aumentándose el crecimiento en la producción. Pero yo quiero iniciar esta entrevista, ministro. Más allá de este reconocimiento importante, Venezuela ha hecho un esfuerzo en 14 años de revolución, primero por cambiar el modelo, ese modelo económico rentista petrolero, y obviamente para lograr esta atención y para lograr que haya un crecimiento en la producción de rubros, pero que ese crecimiento tenga un impacto en la reducción del hambre y la pobreza, tiene que haber un Estado que trabaje de la mano con los campesinos, que haga todo un proceso de recuperación de tierra. Desde su punto de vista, ¿qué ha sido lo más determinante en estos últimos años para que podamos dar esta noticia y que cerramos el año con crecimiento en la producción de algunos rubros? Sí, bueno, muy buenos días a toda Venezuela y especialmente, bueno, esperando que esas navidades, que la Navidad, el día de ayer vimos, bueno, gracias a la revolución, como miles, millones de niños felices celebrando, bueno, la Navidad y sobre todo un país que amanece con unas Navidades en paz, con una estabilidad política que solo da la revolución bolivariana. 15 años continuos dando esa estabilidad. Recordemos el país en los años 90, finales de los 80, principios de los 90, un país destrozado, destruido. Y bueno, fue la revolución bolivariana que dio esta estabilidad y la que permite hoy celebrar en paz. Yo creo que esa es la principal noticia de este año, ¿no? Cerrar, más allá del crecimiento económico o productivo, cerrar un año con una estabilidad política, bueno, ganada o garantizada por la revolución bolivariana. Tú te referías al tema productivo, al tema del crecimiento que hemos cerrado este año, y ciertamente vamos a cerrar con un buen crecimiento. A pesar de ser un año, bueno, lo que estamos cosechando o lo que terminamos de cosechar en esta fecha fue sembrado precisamente entre los meses de abril, mayo, junio. O sea, recordemos cómo estaba el país en esa época, bueno, inmerso en una profunda tristeza, en una complejidad política que generó, bueno, la desaparición física de nuestro comandante. Sin embargo, los pequeños productores, los medianos productores y los grandes productores, bueno, respondieron como lo saben hacer, produciendo en el medio de las dificultades. ¿Cuál es la principal palanca para ello? Tú lo dijiste, la lucha contra el latifundio. Porque estamos hablando del cierre en este momento del año cerealero, ¿no? El ciclo invierno. Todavía nos queda otro ciclo que está actualmente en curso. Pero ese ciclo fundamentalmente ha venido creciendo gracias a los pequeños y medianos productores que hoy tienen tierra. Nosotros hemos incorporado a la producción de cereales más de 1 millón, digamos, se han repartido más de 1 millón de hectáreas que significan, más de 3 millones de hectáreas que significan hoy en día más de 1 millón de toneladas de productos que antes no se producían, ¿no? Estamos hablando maíz, arroz, maíz blanco, maíz amarillo, arroz, sorgo, en tierras que anteriormente eran de latifundio. Nosotros lo hemos dicho y en el plan de la patria está bien explicado. Nosotros debemos cerrar el 2019 sin ningún latifundio vivo. A nosotros nos han dicho, bueno, que van a seguir las expropiaciones o sobre tierras productivas. No, nosotros nunca hemos actuado sobre tierras productivas, actuamos sobre tierras ociosas o donde se comprueba, por ejemplo, hay tierras a veces que son productivas pero que se comprueba explotación. Nos recordamos algunas unidades de producción, algunas fincas de connotados dirigentes de oposición, bueno, donde la gente ni siquiera le permitían ver la cara a los patronos, pues, algo así como la época de la colonia. Allí, en esos casos, hemos actuado. Entonces, de explotación de trabajadores fuera de la ley, etcétera, casi que un régimen de esclavitud en esos casos. Y en otros casos donde se comprueba efectivamente la ociosidad. Bueno, ese actuar es lo que ha permitido hoy tener crecimiento. Nos falta mucho por andar. Todavía nosotros tenemos una deuda muy grande, sobre todo con el comandante Chávez, que fue, bueno, el principal motor de la agricultura venezolana, y ahora el presidente Nicolás Maduro ha seguido
impulsando y presionando para que esto siga creciendo. Los convenios internacionales, la disposición de maquinarias e implementos. Nosotros vamos a cerrar el año 2013 con más de 2.500 tractores incorporados efectivamente a la producción agrícola. Casi la mitad de esos tractores fueron de producción nacional de nuestra planta Belarus. Cuando en la historia nosotros podíamos hablar de eso. Nosotros los que trabajamos toda la vida en el tema de la agricultura, eso era un sueño que nos hizo realidad el comandante Chávez. Hoy fabricamos nuestros tractores acá en Venezuela, hoy fabricamos nuestros implementos, hoy fabricamos nuestros productos. Bueno, y hoy tenemos una agricultura que está en franco crecimiento. Varios retos nos quedan pendientes, que nos podemos ir conversando. El tema de las hortalizas, el pueblo venezolano ha sido testigo de cómo la especulación, bueno, ha golpeado sobre todo en un producto como tan importante en diciembre como es la cebolla. Bueno, ahí han visto las acciones que hemos ido tomando. Vamos hacia la creación de un nuevo sistema de distribución de hortalizas que rompa definitivamente con esas mafias intermediarias que encarecen el producto, porque nada tiene que ver. El precio que tienen estos productos hortícolas nada tiene que ver con la realidad económica de los costos de producción, ni siquiera tiene que ver con la disponibilidad. Se habla de costos de producción, ministro, costos de producción que se han reducido gracias al apoyo importante que da el Estado, el gobierno bolivariano a esos productores. No hablamos solamente en la obtención o en la tenencia de la tierra, hablamos en financiamiento, hablamos en productos para la siembra a través de Agropatria, tema que vamos a tocar también más adelante, pero hay un modelo económico a seguir. Venezuela anteriormente dependía de las instrucciones del Fondo Monetario Internacional que le impedía de una u otra manera financiar o subsidiar a los productores agrícolas. Todo esto con el tema de la competencia con otros países. Ese financiamiento a los productores agrícolas, ¿qué impacto tiene, digamos, en materia económica en el costo de producción de un campesino normal? Es decir, el apoyo que le da el gobierno con los tractores de Belarus, con insumos financieros, con créditos a través de los distintos bancos que hay para apoyar a nuestros productores. ¿Qué impacto tiene en esa producción y en este crecimiento con el que cierra el año? Fíjate, esa reflexión es sumamente importante y la pregunta, ¿no? Hay que decirle, sobre todo a los jóvenes campesinos y a los jóvenes de Venezuela, recordar lo que fueron los últimos 10 años, digamos, de la Cuarta República. En materia agrícola, bueno, la cartera agrícola prácticamente desapareció en esa época. Los intereses llegaron hasta el 70% anuales. Nosotros tenemos historia, o sea, más allá del desastre productivo y de acabar con el campo y bueno, de la exclusión, de la desigualdad, de la explotación, bueno, todo lo que hemos hablado de cómo los habitantes de zonas rurales eran tratados casi que como, bueno, inferior a los animales, pues los animales tenían mejores condiciones de vida que los peones de hacienda. Eso fue la realidad que encontró la revolución y que ha ido cambiando. Bueno, más allá de esa realidad, bueno, casos concretos. Pues, mira, nosotros conocemos casos de productores que eran bajados de sus tractores por la banca porque no podían pagar los créditos, en plena faena sembrando. Y llegaba al banco y le decía, bájese porque el tractor está embargado. Bueno, y así. Bueno, ¿cuántos agricultores perdieron la vida porque se suicidaron, porque no podían pagar sus deudas? Porque, bueno, dejaban a las familias completamente endeudadas. Esa era la realidad de la Cuarta República. Eso nadie lo puede negar, o sea, yo reto a cualquier, digamos, opositor o que esté en contra de nuestras políticas, bueno, que venga y nos rebata cuál es la realidad en los años 90 y cuál es la realidad ahora. Hoy tenemos productores realmente en franco crecimiento, con capacidad de inversión, con capacidad de crecer, con estabilidad en sus precios. Los precios, que es un tema también importante, los precios de los productos agrícolas pagados al productor, en el caso concreto del maíz, por ejemplo, disminuyeron de manera real. Entre el 84 y el 98 disminuyeron 66%, es decir, que al productor se le pagaba un tercio de lo que costaba en el 84, se le pagaba en el 98. Era una política de acabar con la producción agrícola en Venezuela. Bueno, tuvimos un ministro de Agricultura y Cría en esa época, Jonathan Cole, que decía que era más fácil cosechar en los puertos que en los campos venezolanos, porque él era representante de la agroindustria, era presidente de Mavesa, y que era la Cargill de Venezuela. Y bueno, simplemente acabaron con el girasol, acabaron con todo. Y quedó un reducto simplemente, bueno, para mantener cierta oligarquía rural, bueno, funcionando.
transnacionalizaron la agroindustria. Bueno, después desmantelaron, no conforme con eso, desmantelaron la industria y transnacionalizaron la distribución de alimentos. Aparecieron estas cadenas para colocar todos los productos importados. Ellos hicieron un modelo basado en las importaciones porque ellos son representantes de esos grandes capitales. Hoy en día no es así. Hoy en día el productor, el crédito, hoy obtiene crédito de 70%, que era la tasa de interés. Bueno, hoy en día la tasa máxima de interés es 13% que otorga la banca. Además de eso tenemos un programa social que atiende desde 0% de interés hasta un 4%. Y estamos hablando de no pocos agricultores, estamos hablando que en la Gran Misión Agrovenezuela hemos atendido 225.000 productores con esas tasas de crédito, es decir, es un apoyo importante. Hoy en día nuestra empresa Pedro Camejo presta servicio a alrededor de 60.000 productores y lo presta con una tasa, bueno, que es apenas el 40% de lo que cuesta en el mercado. Y así van sumando, por eso que nosotros hemos apostado que el 2014 va a ser el año de la reducción aún más de los costos de producción. Nosotros, la lucha contra la inflación, hemos dicho, no debe descansar en los hombros de los agricultores, pero también nosotros tenemos que generar políticas y acciones concretas que permitan que esos agricultores tengan mayores ingresos, pero no a partir de que los rubros suban de precio, sino que a partir de que vayamos disminuyendo los costos. Y bueno, estamos actuando en materia de mecanización, repuestos, en insumos, en acceso al crédito, en entrega a tiempo de todo este sistema para que el agricultor tenga su debido ingreso. ¿En qué estado está el Banco Agrícola? No podemos olvidar lo que sucedió en el pasado con el llamado Banco de los Trabajadores, una serie de instituciones que pertenecían o que estaban hechas para apoyar a distintos sectores del país y que fueron llevadas a la quiebra, iban a la privatización. ¿Cómo está en materia económica el Banco Agrícola? ¿Cuál es el aporte que da al año el Estado a este banco? ¿Cómo está la paga de nuestro sector campesino? Hay que también reconocer que hay muchos de estos sectores pequeños, medianos productores que han venido pagando puntualmente los créditos que le ha dado el Estado. ¿Cómo está el Banco Agrícola? Sí, fíjate, aquí también nuestro sistema financiero agropecuario cuenta con dos instituciones, que es el Banco Agrícola y el Fondo de Desarrollo Agrario Socialista. Ellos atienden un sector muy especial porque es el sector más vulnerable. Cuando nosotros hablamos de los rescates de tierra, nosotros hemos rescatado tierras que requieren inversión tecnológica, porque aquí la oligarquía rural se ubicó acá en las mejores tierras, en las tierras con menos problemas. Todo el desarrollo de Turén lo hizo el gobierno de Venezuela y es ahí donde se produce, lo hizo en su momento Marcos Pérez Jiménez, es inversión del Estado y ahí están los productores más o con menos riesgo, digamos, porque tienen todas las condiciones. Nosotros hemos abierto otros polos de desarrollo, en el esquema de socialismo lo hemos reservado para el Estado, Abreu de Lima, el Diluvio de Palmar, Tiznado, ahí trabajando con productores. Y hemos repartido tierras en todo, a lo largo y ancho del país, con condiciones agroecológicas, pero son productores que que siempre fueron condenados a ser peones de hacienda. No tuvieron la formación adecuada, no tuvieron el acceso a la tecnología, no tuvieron el acceso a la formación integral como trabajadores del campo. Eso lo está haciendo la Revolución Bolivariana. Es decir, ellos son los más vulnerables en materia de rendimientos, en materia de productividad. Y vienen creciendo gracias a la Revolución Bolivariana. Para ellos tenemos un sistema especial de atención financiera, que es el Banco Agrícola y el Fondo de Desarrollo Socialista, que este año, gracias al presidente Nicolás Maduro, logra cerrar una cartera de más de 6 millardos de bolívares entregados a pequeños y medianos productores, sobre todo en estas condiciones más vulnerables, porque no tienen la capacidad, no son, como llama el sistema técnico financiero nuestro, no son bancarizables. Es un esquema que nosotros queremos cambiar este año, vamos a estar trabajando para eso. Pero tienen que ser atendidos por un sistema que llamamos banca social. Allí, por supuesto, la morosidad es mayor que en la banca comercial. Son productores que están sometidos a mayores riesgos, están ubicados en los peores terrenos, porque aquí es falso, aquí a la oligarquía productora, prácticamente a la burguesía que produce, y que produce realmente, no se le ha tocado. Aquí se ha tocado, una oligarquía parásita, sí, que no producía, sobre todo los actos de apuro, etcétera. Eso sí fue, el Estado recuperó sus tierras. Ahí tenemos una morosidad un poco más alta, sin embargo el productor venezolano paga y paga a tiempo. En el caso de los cereales, la recuperación es
normal. Por eso yo puedo nombrar el programa de Agropatria, recupera el 100%, o sea, estos productores que participan en Agropatria recuperamos el 100%, y estamos alrededor de un 80-85% de recuperación en el caso del Banco Agrícola y Fonda en el programa cerealero. Hay otros programas que bajan un poco la recuperación, sobre todo en materia cafetalera, hortalizas, donde hay mayores riesgos, ¿no? Pero eso es parte de la función de la banca social. Nosotros, bueno, te decía, vamos a estar trabajando para el presidente Nicolás Maduro, ha ordenado una reforma al sistema financiero de banca social para la agricultura, primero para acompañar técnicamente a los productores, porque de nada sirve entregar un crédito y después no lo compran. Segundo lugar, bueno, hacerlo más eficiente en la recuperación y en la productividad que él tiene. Y un tercer punto, que lo vamos a estar actuando seguro con la ley habilitante, que es el tema de la lucha contra la corrupción. Lamentablemente, aún persisten en algunos casos, sobre todo en este esquema de entrega de financiamiento, bueno, algunos vicios relacionados con el tema de la corrupción, es decir, que te doy crédito sin hacer las inspecciones, eso afecta, por supuesto, la recuperación, afecta la capacidad de pago y, bueno, vamos a estar combatiendo. Ya tenemos resultados, hemos intervenido oficinas, hay denuncias en fiscalía, etcétera, pero ahora vamos con más fuerza. O sea, este primer trimestre, lo dice el presidente Nicolás Maduro, bueno, la lucha contra la corrupción va a ser un eje fundamental, sobre todo en el sistema financiero agropecuario. Hay un tema delicado, o no delicado, pero digamos que también falta mucho por avanzar. Usted habla de la recuperación de tierras, hablamos de la entrega de tierras a los pequeños productores, la entrega de financiamiento y el tema de los insumos. Se nacionalizó por aquello de la explotación y la especulación, y se creó todo el sistema de Agropatria. Todavía hay algunos sectores que se quedan del funcionamiento. ¿Qué falta para que Agropatria termine de despegar? ¿O usted considera que falta un último esfuerzo, que hay un tema también, hay individualidades que a veces, oye, cuesta que avancen? ¿Hay todavía algún sector que pretende sabotear de manera política, ligado a la oposición, que pone alguna piedra de tranca ahí? ¿Qué sucede específicamente en ese punto? Mira, el sistema privado de distribución de insumos que se montó en el país era un sistema limitado, una plataforma, bueno, con una capacidad de atención limitada. Sobre ese sistema nosotros montamos Agropatria, lo cual ha generado algunos inconvenientes porque es distribuir insumos, fue democratizar el acceso a los insumos que no estaba democratizado anteriormente. Te puedo dar alguna cifra. La antigua empresa que manejaba este esquema, este monopolio de distribución de insumos, distribuía 120.000 toneladas de fertilizantes. Agropatria distribuye casi 600.000 toneladas, o sea, 4 veces más. Sin embargo, eso no es suficiente. Pero lo estamos distribuyendo con una plataforma que estaba diseñada para distribuir 120.000, estamos distribuyendo 600.000. ¿Qué hace falta? Bueno, crecer en infraestructura. Nosotros hemos venido trabajando en eso, abriendo nuevas tiendas, abriendo nuevas capacidades logísticas de distribución. No ha sido una tarea sencilla. Sin embargo, nosotros podemos decir hoy en día, de 87.000 personas que atendía el sistema privado, hoy en día nosotros pasamos a atender alrededor casi 400.000 personas que se sirven de Agropatria. Repito, no es suficiente. Son más de 600.000 agricultores. Esto genera algunos problemas. Nuestra red no llega, la red privada y pública que existía y que ahora se nacionalizó, no llega a todo el país. Hay zonas, por ejemplo, la zona cafetalera que hablamos ahora, en este momento, no llega, no existe una red Agropatria, hay que atenderla vía operativo. Es decir, hace falta crecer en una red, primero capacidad de inversión para crecer en una red mayor en los insumos, por un lado. Por otro lado, hace falta ser más eficiente en la entrega, o sea, lo que no basta los números, ¿no? Yo te digo a ti, pasamos de 120.000 a 600.000, eso pudiera parecer exitoso. Eso no es lo único, porque hay que entregarlo a tiempo, hay que entregarlo a los productores que realmente siembran. Y nosotros hemos venido activando diversos programas de atención. ¿En la distribución o en la existencia de los insumos? No, en los dos tienen que ser, o sea, hay un tema de disponibilidad que está garantizado, porque en el caso de fertilizantes nos lo garantiza nuestra empresa Pequiven, en el caso de los otros productos lo garantizamos a través de la compra. Y luego está el tema de la distribución. Pero adicionalmente a esos dos elementos fundamentales está el tema de la gestión
¿no? Que tiene que ver con a quién se le entrega el insumo, bajo qué programa, cómo se convierte ese insumo finalmente en alimento. Y ahí donde te digo, nosotros hemos activado programas de entrega directa, las agropatrias comunales, por ejemplo, ¿no? Nosotros creemos que, sobre todo en el plan de la patria, esto va a ser una línea fundamental porque es transferir el poder del pueblo. La distribución de insumos debe estar en manos del pueblo. El Estado debe garantizar que llegue a una determinada zona, pero luego, ¿quién conoce los productores? ¿Quién conoce? Nosotros hemos dicho, muchas veces comparamos a Agropatria con una empresa capitalista y la evaluamos en función de una empresa capitalista. Agropatria no es una empresa capitalista, Agropatria es una empresa socialista. Nosotros, el esquema del capitalismo hace que una tienda esté full de insumos, abarrotada de insumos, a precios inasequibles, y eso no se convierte en alimento. El esquema de Agropatria no es tener una tienda llena de insumos, el esquema de Agropatria es usar la tienda como un bien, como un elemento de la logística de distribución para que el producto llegue al productor. Es decir, nosotros no queremos tener las tiendas llenas de insumos, nosotros somos como almacenes, pero la idea es que llegue y vaya a un programa. Ese es el gran reto, convertir a Agropatria en una verdadera sistema logístico de distribución de insumos para el socialismo y no para el capitalismo, porque el capitalismo es eficiente, porque todo su ineficiencia la traslada, o supuestamente eficiente, toda su ineficiencia la traslada al precio. En Agropatria nosotros tenemos esa opción, porque somos socialistas, tenemos que trasladarle alimentos. Es lo mismo que sucedía cuando las calificadoras en materia económica hablaban de que PDVSA era una de las industrias más productivas, porque tenía toda la plata en los bancos, y ahora no es productiva porque obviamente la invierte en lo social. Antes de ir a la pausa, porque al regreso vamos a hablar de convenios internacionales, tecnificación, cómo ha favorecido al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela todo este nuevo modelo de, digamos, relacionarse con los países de América del Sur, sobre todo con el Cono Sur, Uruguay, Argentina, cómo han colaborado para elevar esta producción, convenios con Nicaragua. Pero antes de ir a la pausa, muy cortico, a pesar de esta crítica que hemos hecho al sistema de funcionamiento de Agropatria, ¿por qué decimos que sigue siendo favorable para el campesino su nacionalización? Es decir, hay muchos motivos, a pesar de la crítica que hicimos, que no podemos dejar de hacerla, sigue habiendo motivos para celebrar. Uno de ellos, no hay más explotación de los campesinos. Primero es que sobre un sistema ineficiente montamos un sistema que atiende hoy en día el triple de personas. Eso es lo primero que hay que decir. A mejor precio, con mayor atención. A pesar de que debemos crecer más. Yo creo que eso es lo principal que debemos tener conciencia. Agropatria debe crecer. Ahora, lo que tenemos está funcionando sobre una plataforma ineficiente, funcionando con mucha eficiencia. Eso hay que decirlo. Ahora, hay zonas donde no hemos llegado, zonas que debemos, porque no sé, Agropatria tenía el 20%, Agroisleña tenía el 20-25% de la población agrícola. Hoy en día estamos atendiendo casi 60-70% sobre la misma estructura. Por supuesto que eso genera, en algunos casos, problemas, digamos, quejas de usuarios, etcétera, etcétera. Bueno, el reto es hacerla más eficiente. Nosotros y lo vamos a hacer, Nosotros hemos recuperado, por ejemplo, financieramente, eso poco se ha dicho. Mira, las antiguas Agroisleñas, bueno, dejó una empresa casi endeudada completamente, ¿no? Porque se llevaron, bueno, porque era su manera de funcionar. Ahora hoy en día tenemos una empresa recuperada en lo financiero y con mayor capacidad de acción. Bueno, estamos conversando con el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Iván Gil. A la vuelta de la pausa, recuerden, este año Venezuela cierra con crecimiento de producción en algunos rubros o en la mayoría de los rubros. Vamos a hablar al regreso de la pausa, convenios internacionales, proceso de tecnificación y mejora de todos los procesos de producción y de siembra. Nuestros campesinos se están preparando técnicamente, recibiendo apoyo tecnológico, financiero, pero también en formación para elevar la calidad y elevar la cantidad de lo que se produce en nuestro país. Vamos rumbo a la soberanía alimentaria. No se despeguen en la sintonía, ya venimos con más de toda Venezuela. Continuamos conversando con el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Iván Gil. Estamos hablando del crecimiento en la producción de algunos rubros acá en la República Bolivariana de Venezuela, ministro. Y aquí vamos a un tema que también ha sido, digamos, fuertemente criticado por la derecha venezolana y por algunos sectores que todavía se oponen a un modelo distinto de relacionamiento en nuestra región. ¿Cómo era anteriormente la dependencia, no digamos solamente de la producción, sino de la distribución y de lo que había en nuestro país en capacidad de almacenamiento de alimentos anteriormente entre otros gobiernos como el de los Estados Unidos, otras potencias extranjeras, y cómo es ahora en la actualidad, y el intercambio tecnológico? ¿Qué impacto ha tenido los convenios firmados con Argentina,